El escritorio. Amigos del escritorio, tenemos aquí un invitado que nos viene a hablar de energía con energía. Se trata de Oscar Martínez, quien aspira a secretario de Energía y Mina del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Entonces, bienvenido, Oscar. Gracias. Gracias por invitarme a este espacio. Saludos a todos los que nos están observando. Estamos aquí a tu disposición para tu cuestionario. Oscar, yo tengo una inquietud cuando venías hacia acá, y es por qué una secretaría que no ha sido como tan mencionada en el pasado, hoy tiene tantos aspirantes. Creo que son más de 5. 9 aspirantes. Y como que es de la secretaría que más se siente como ese empuje. ¿Por qué? Yo mismo no sabría explicarte, porque yo particularmente tengo ya 20 años en la secretaría. Soy el miembro continuo, el único miembro continuo. Y nos costaba mucho trabajo antes solicitar los servicios intelectuales o profesionales de muchos de los compañeros y nadie quería dar la cara. Muchos estaban en sus cargos, otros estaban en manejo con el sector privado, pero para la secretaría no querían dar nuestro apoyo. Ahora aparecen todos, cosa que no los vi nunca caminando codo a codo con el partido cuando éramos gobierno. Pero eso es bueno, porque así nosotros vamos a competir, sobre todo en el momento en que el partido lo que necesita es una enorme calidad. Debe elevar de nuevo la confianza con la sociedad y necesita que de una competencia con muchos competidores, vamos a decir así, salga algo bueno, algo mejor. Porque es difícil que entre dos competidores tú puedas elegir uno mejor, porque vas a elegir siempre el menos malo. Pero donde hay muchos, siempre vas a entender que encontraste a alguien bueno, a alguien adecuado. Esto es un momento crítico para el partido. El partido no puede darse el lujo de elegir una persona que pueda consumir un espacio que necesite y debe medir muy bien cuál es el perfil indicado. Yo entiendo, si me lo permites, que los secretarios, todos, tenemos que ser políticos con alto olfato político de oportunidad. Yo llamo olfato político de oportunidad porque ahora estamos en oposición y tenemos que estar midiendo siempre el valor político de nuestras acciones. Desde la Secretaría de Energía y Minas podemos hacer innumerables manifestaciones que recuperen la confianza de la sociedad dominicana. No tan solo del electorado, sino de la sociedad entera. Cuando emitamos alguna resolución, alguna nota de prensa, algún comentario o alguna crítica que sea para beneficio de la sociedad, no beneficio particular, no cuidando algún grupo, sino exclusivamente beneficio para la sociedad y con ello indirectamente el beneficio del partido. ¿Y por qué el beneficio de la sociedad? Porque para cualquier PLDista lo primero debe ser la sociedad, servir al partido para servir al pueblo. Y si nosotros servimos al partido es porque queremos que ese esfuerzo llegue y termine en el bienestar del pueblo. Por lo tanto, no podemos ver en ninguna secretaría a un bibliotecario, a un especialista en comer libros. No, tenemos que buscar un político que esté preparado en la materia que va a manejar y que tenga ese olfato y la disposición para poder manifestarse en el momento preciso. Recuerda que la política es el arte de hacer lo que se debe de hacer.
No es, yo creo, me parece, me suena el arte de lo posible y de lo que yo debo de hacer. Y si yo en un momento específico pierdo la oportunidad de manifestarme técnicamente sobre un tema que el gobierno en este momento está ejecutando, lo pierdo el momento práctico, se pierde la utilidad de esa manifestación. Por eso yo estoy dispuesto ahora que conozco el partido adentro, que me codeo con las estructuras internas, no tan solo porque soy vicesecretario de Energía y Minas, como dije, sino porque en muchos trabajos de asistencia al comité político, sobre todo ahora en este congreso, hemos estado trabajando. Conozco la idiosincrasia del comité político, cómo actúan, cómo se expresan, qué esperan de nosotros los que estamos activando en la dirección media, que seríamos, para que vaya acorde con los planes que la cabeza tiene planteado. Todos los secretarios son miembros del comité central, pero el comité central se supone que es el máximo organismo, pero se reúne ordinariamente en un espacio de tiempo muy largo. El comité político tiene la tarea de estar trabajando en el día a día con los planes y objetivos del partido. Y si un secretariado que esté acorde, sintonizado con ellos, es imposible que se haga el buen trabajo. Nosotros en la Secretaría de Energía y Minas establecimos unos métodos de planificación estrictos. Creo que fue la única secretaría que reportaba, creo que fue la única, para no decir categóricamente que la única, que reportaba periódicamente sus actividades. Y una de las dos únicas que se reunían con frecuencia. Pero entonces establecíamos unos patrones que hoy se están poniendo en el librito para todas las secretarías. Y esas son iniciativas particulares, personales, que se fueron dando en el seno de la secretaría actual y fueron acogidas y fueron puestas en ejecución, que nosotros con mucho más razón cuando estemos como titular vamos a seguir aportando. Como tenemos una construcción intelectual de muchas facetas. No solamente somos electromecánicos, tenemos muchas otras materias que dominamos. Fácilmente podemos interactuar. Precisamente hicimos un vínculo entre la otra secretaría, que era Medio Ambiente, Recursos Naturales, que se reunía periódicamente. Hicimos un vínculo muy cerrado porque Energía y Minas tiene que ver mucho, va de la mano con actividades que tiene que ver medio ambiente. Y a cada rato, en cualquier descenso que nosotros hacíamos, los invitábamos. Esa interrelación entre las secretarías es parte de mis planes. Ya lo hice y ya lo podemos hacer y la estamos promoviendo dentro del CP para que sea impuesta en todos los secretariados. En esta oportunidad hay 3 secretariados. Energía y Minas va a pertenecer al secretariado científico técnico. Pero vemos en la lista de las secretarías que hay secretarías que tienen temas muy parecidos y posiblemente se solapen. Y sin una buena coordinación entre los secretariados primero y luego entre los secretarios, podríamos duplicar trabajos, podríamos duplicar esfuerzos y desperdiciar horas de trabajo que necesitamos con antelación. Ese experimento que ya lo hicimos, nosotros lo vamos a llevar, ya lo subimos, lo mandamos por escrito a la Secretaría General para que esté incluida en todos los documentos que se van a emitir en estos días. Y por eso es lo que te digo, no necesariamente no es cualquier persona que debe asumir las secretarías. Sobre todo la Secretaría de Energía y Minas. Tiene que ser un político con olfato de oportunidad
preparado con dominio del tema y dominio de los objetivos políticos que tiene el partido en ese tema particular, pero dándole soporte a cualquier otra secretaría que lo necesite. ¿Cómo detectar quién es ese candidato? Hay 9 aspirantes. ¿Cómo detectar ese candidato preparado con olfato político? Porque yo entiendo que cada uno de los que se han tirado, muchos de los que conozco, buenos técnicos, cada quien se promueve en función de sus bondades. ¿Cómo va a decidir ese comité central escoger a ese perfil que tú señalas? Una pregunta difícil, porque debería de hablar de otros candidatos y no es mi costumbre. Yo lo que quisiera limitarme es cómo la gente va a verme a mí como el perfil adecuado. Yo estoy conversando con cada uno de los miembros del comité político, del comité central, perdón. Son 1.245. Tenemos que sacar 2, 1.243, y mediante una especie de conversación le voy emitiendo, le voy haciendo llegar nuestros planes y la conveniencia de la persona que les habla, les remite esa nota, de ser el ocupante de la titularidad. Es difícil yo decir soy el mejor, porque sería arrogante de mi parte, o sería diciéndole al otro, el otro es peor. Y eso no es, de eso no es que estamos hablando. Aquí todos tenemos puntos, cualidades más fuertes, otros son más débiles en otro punto, pero yo entiendo que podemos sacar un candidato equilibrado, como dije, más político, más estratega. Tú sabes que otra de mis carreras en las ciencias políticas y especialidad en mención electoral. Somos analistas electorales, trabajamos en el partido en ese tema y vemos la necesidad de tener una organización interna fluida. Y los perfiles de todos los puntos tienen que ser beneficiosos políticamente. Y para eso, y por esa condición, a esa conclusión, cuando llegamos a esa conclusión que fue remitida en su momento al comité político en aquellos trabajos donde estábamos ayudando para la conformación de los estatutos, fue que nos inspiramos para poder estar en la secretaría, obtener la titularidad, porque prácticamente coincido con lo que se necesita. Muy bien. Esa secretaría funciona actualmente. Con los cambios que has experimentado que se están dando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, los nuevos tiempos, la tecnología, ¿qué diferencia debe tener la secretaría que existe actualmente, la que concluye con la nueva secretaría de energía y minas? Prácticamente va a continuar porque hay un tema importante. Yo he sido parte fundamental de la secretaría hasta el día de hoy. La secretaría tiene prácticamente un año que no se reúne por los asuntos internos, las elecciones y un sinnúmero de cosas. Pero los planes siguen. Tenemos planes de hacer un banco de datos, que ya lo iniciamos, donde están las estadísticas del sector eléctrico entera al día, a disposición no solamente de los subsecretarios, de los vicesecretarios, sino también a disposición de cualquier miembro del CP o cualquier otra secretaría que lo necesite. De eso estamos acompañando a la Secretaría de Recursos Naturales que haga lo mismo para que nos dé apoyo, sobre todo la parte minera. La parte minera incide demasiado en la parte de medio ambiente. No podemos
dejar de lado la parte de minería por proteger el medio ambiente, pero sí tenemos que proteger el medio ambiente sin echar a un lado la minería. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio? El equilibrio útil para el país es que esas dos secretarías estén juntas con un mismo banco de datos. Y le había propuesto al secretario general anterior que hiciéramos no un banco para la secretaría, sino un banco para todo el secretariado. Tenemos agendas con el CODIA, hicimos varias actividades científicas. Esas agendas tienen que continuar no solamente con el CODIA, sino con todas las universidades. En mis planes hay un acto científico cada 3 meses. Y están ahí y lo tengo tabulado y tengo los temas ya expuestos. Cada 3 meses hay un acto o en el salón de la universidad o en el salón del partido, donde todos podemos ir haciendo un rayo X del tema en cuestión. Puede ser de minas, puede ser de combustible o puede ser de electricidad. En el tema de los combustibles nosotros tenemos una crítica semanal. En una tenemos la obligación de defender y en otra tenemos la obligación de hacer un papel de opositor, de partido opositor. Y eso tenemos que estar vigilando. ¿De dónde salen esos números y por qué salen así? Tenemos ese banco de datos para ir trabajando con la vigilancia de esos precios. Pero sobre todo, tenemos que vigilar mucho el tipo de tráfico que se hace con los combustibles. ¿De dónde sale el punto de origen? ¿A dónde llega? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se llega y cómo llega al público? ¿Cuál es la cadena de distribución que nos falta por manejar? Como hubieron tantos cambios, no ha sido definida. Porque nosotros entendemos que hay distorsiones en esa cadena de distribución que afectan a la población en general. Sobre todo yo tengo capítulos por ley que tienen cierto nivel de exoneración, pero esas exoneraciones no van a cumplir con los objetivos que fueron vistos cuando se hizo la ley. Y se están manejando de distinta manera. No es que vamos a chocar con intereses, no es lo que estamos buscando, sino vivir siempre buscando la transparencia, la conciencia de lo que hay. Si no tenemos conciencia de lo que hay, no sabemos qué decisión vamos a tomar. Tenemos que compararlo con los objetivos y saber qué vamos a hacer con eso que hay ahí, con esa conciencia de ese mercado. Hay una regla que hemos puesto. Como te dije, he sido parte fundamental de esa secretaría como vicesecretario. Ahora quiero ser titular. Que es la presencia frecuente de los vicesecretarios. Al principio éramos 26 vicesecretarios. Sí, en la primera 2002, 2006. 2001, 2006. Pero ahí todo que pegó un cablecito era vicesecretario. Así mismo es. Pero lo bueno es que estaba representado toda la geografía nacional. Yeah. Lo bajaron a 14. Lo bajaron a 12. Luego subieron 2 más. Perdón, lo bajaron a 7 y luego subieron a 12. Y ahora llegamos a 14. Porque se vio la necesidad de que, por ejemplo, cuando queremos representar las regiones, sobre todo los mineros, que los mineros viven en el interior, no pueden asistir a las reuniones en Santo Domingo. Y hicimos presión. Nosotros fue lo que hicimos presión para de 7 subirlo a 14. Teníamos 2 mineros, teníamos 2 de combustible y el resto de energía y todo eso. Todo eso tiene que hacerse mejor ahora porque el número es limitado. Nuestras reuniones pueden ser virtuales fácilmente. Lo que sí necesitamos es, que no logró el secretario general anterior, ubicarnos en un local
definitivo, local propio, porque vamos a tener activos ahí adentro, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que darle condiciones. Inclusive tiene que tener una sala de reuniones. Entonces nosotros vamos a tener unas formas de comunicaciones virtuales para que los miembros que están en el interior, acuerda que ahora tenemos la indicación de que tenemos que tener representantes de las regiones. Pero no caben. Si son 10 regiones, son 14 vicesecretarios, podrían ser, pero hay que cuidar la reunión, que no se caiga. Entonces tenemos que ver que el secretariado entienda útil, pertinente, legal, que haya las reuniones virtuales para que sean frecuentes y continuas. El consumo de los materiales, los datos, las estadísticas sea constante, que no tengamos que esperar mucho tiempo para estudiar tal o cual tema, sino lo tenemos en remojo constantemente. Y cualquier determinación, resolución o nota de prensa se haga de una noche a la otra. Teníamos que durar 15 días para poder emitir un comunicado. Nuestro plan es hacerlo de una noche para la otra, porque tenemos el concepto. Otra de mis carreras, para que lo sepas, es que yo domino la tecnología de la información. Y con esos conocimientos hemos ido implementando ese tipo de cosas. Ahora mismo yo tengo 2 colegios virtuales, 2 centros de educación virtuales y un movimiento que está navegando en las redes a través de nuestro apoyo, que eso todo se lo llevamos y lo estamos poniendo no solamente a la secretaría, sino a todo el secretariado, porque tenemos que trabajar como una sola persona, un solo hombre, una sola acción, una sola idea, un solo sentido, para que todo nuestro esfuerzo tenga eficiencia, eficacia, y se traduce eso en productividad. El ciudadano y ciudadana común, lo que más sabe de energía y mina es que si sube, sube y si baja, baja. Pero nosotros los ciudadanos nos vivimos quejando del alto costo, por ejemplo, del combustible, ya sea de la gasolina, del gasoil, del gas. Pero ¿cómo podría una secretaría como esa asumir posiciones que la población común que no sabe mucho de eso entienda? El Partido de la Liberación Dominicana está defendiendo mis intereses. ¿Cómo podrían actuar? Precisamente por la conciencia de los elementos que actúan sobre el precio y la accesibilidad, porque no tan solo el precio, sino cómo le llega y el momento en que le llega a la sociedad. El precio y la accesibilidad y la calidad adecuada tiene que estar monitoreada constantemente. Ahora, el arte nuestro, por eso que hablaba de un político, el arte nuestro está en saberle explicar a la sociedad todos esos datitos técnicos en una forma en que lo puedan palpar. Si hay que ponerle alegorías, si hay que ponerle ejemplos, que don Juan era magistral en esa traslación de lenguajes. De las nubes lo ponía en el piso magistralmente. Hay que saberlo hacer. No podemos estar haciendo tablas y papers y documentos parecidos a un doctorado cuando la población no lo va a entender, mucho menos, o sea, el comité político no lo va a entender bien, mucho menos la población, y no van a ser aplicables. Ahí que está el político con olfato de oportunidad. El combustible tiene demasiados elementos en su cadena de distribución y cada elemento, racionalmente hablando, necesita vamos a ponerle un % de interés dependiendo de lo que invierte en él. Hay que evaluar la necesidad, hay que revisar ese mosaico de elementos y evaluar la necesidad de que estén incluidos en esa cadena de distribución. Pero el peor de todos los elementos que está ahí es el precio de paridad,
que es el punto principal, el punto de origen, que nadie sabe cómo llega a la tabla de ecuaciones. ¿Quién determina ese precio de paridad? El mercado, entre comillas, o en negrita o en paréntesis. ¿Cómo lo catalogo? El precio de paridad debe ser una mesa de negociación, una mesa de oferta y demanda. Una mesa donde yo pongo pongo mi oferta, yo estoy vendiendo millones de galones a este precio. No puede salir del cuarto frío de un gabinete entre copas de champán. Tiene que salir de un mercado natural y un mercado transparente. El que se pueda ganar su dinero, que se lo gane. O sea, el que más invierte, más tiene que ganar por el riesgo. Pero que se lo gane, pero transparente. Todo el mundo lo conoce. Y nosotros tenemos la obligación de hacer esas evaluaciones porque tenemos los técnicos. La gente del PRM, quienes hoy gobiernan, tenían al Partido de la Liberación Dominicana como pegado a la pared, o un Catimán, era que decían los muchachos, Catimán, no te muevas. ¿Qué se le podría decir hoy a ese gobierno? ¿Lo está haciendo bien en materia de energía? ¿Lo está haciendo mal? ¿Está cometiendo errores? ¿No ha hecho nada? ¿Cuál es la situación vista desde tu óptica frente a cómo maneja el actual gobierno la parte que tiene que ver con energía y minas? El actual gobierno y los actores que están trabajando en ese tema están improvisando, lamentablemente. Han llegado a es como cuando encuentran un Ferrari o un Maserati con la llave puesta y lo prenden y no saben qué hacer con él. Le dan vueltas, pero tiene tantos controles y tiene tantas cosas que no saben hacer con él. Hay un tema que los confunde muchísimo, que es la necesidad de la venganza. Y en ese punto pierden el objetivo, que es de mantener el sistema eléctrico con la calidad suficiente, como decía el lema de Radamés, la cantidad necesaria, la calidad suficiente al precio razonable. Por estar buscando venganza y retaliaciones, están perdiendo el objetivo. Segundo, no tienen el personal preparado, y lo digo categóricamente, no tienen el personal preparado para manejar las grandes transformaciones que los gobiernos del PLD han hecho en este país en materia. Y no estoy de acuerdo con todas las transformaciones, pero de que las hicieron, las hemos hecho, las hemos construido, es imposible que otro gobierno nos iguale. Entonces, cuando tú le das un Ferrari a una persona que ya está acostumbrada a manejar un carro público del año de 25 años atrás, lo que tú estás nervioso porque al final, en poco tiempo, va a destruir ese vehículo. Por ejemplo, el manejo de Punta Catalina, ya dañamos una turbina. ¿La dañaron o se dañó? Porque ellos dijeron era que como que no la habían entregado primero como a lista, luego no sé. Si no la entregaron lista, no la prendas al 100%. ¿Se puede decir entonces que ellos dañaron esa turbina? Claro que sí. O sea, la turbina que tú dices que no has recibido completamente, tú no la puedes poner al 100% entonces. Es lógico. Yo quiero que tú veas las estadísticas de inyección que tiene la turbina. La turbina la han puesto al 100%. ¿Y quién se responsabiliza de ese daño entonces? Depende en qué punto de la entrega está el daño. Depende del punto, pero hasta donde nosotros sabemos, como no tenemos los documentos del protocolo de entrega firmado, el último, con los adendum adicionales, tenemos lo que nos llega a nosotros con los amigos técnicos, es que faltaba algo para recibirla completamente. Pero ese algo tenía que ver con los técnicos que la iban a manipular adecuadamente. Eso tiene controles muy automatizados, pero tiene un personal que tiene que revisar algunas cosas constantemente.
Esos controles automatizados, por más automatizados que estén, siempre tienen supervisión humana. Pero esa supervisión humana encima tiene una dirección de planta. Pero esa dirección de planta tiene un control de energía aquí en la Luperón, que es la que dice que sube y que no sube. Ahora nadie tiene control de nada con esa planta. Súbela, no importa. Y peor aún, que no se concibe. ¿Cómo tú vas a tener esa planta al 100% sin haberla recibido completamente en un periodo donde estamos en pandemia, donde se supone que la carga está mínima, está bajita? Muy bien, Oscar. Nosotros vamos a dar las gracias por haber participado con nosotros en este escritorio. Esperamos tenerte de nueva vez por aquí. Te deseamos suerte. Así que quienes van a votar ahí en las elecciones del Comité Central para esa secretaría tienen la voz ya de Oscar. Así que podrán elegir, escuchar y hacerse su propio juicio. Gracias por invitarme cuando quieras. ¿Cómo no? Gracias Hasta a la usted. próxima. El escritorio.